vamos a hacer como dice nuestro pastor. Descansa, aleluya. Alabado sea Dios. La verdad que este es un domingo de regocijo, donde venimos a adorar y a exaltar el nombre de Dios. Amén. Bendecimos los pastores, donde quiera que estén, que sea Dios con ellos allá. Amén. Pero la iglesia sigue. Amén. Aleluya. Porque venimos es a adorar a Dios. Cada corazón que está aquí esta mañana dispuso venir hoy para juntos exaltar incienso ante el trono de Dios. Amén. Sabe que la iglesia Sembradores de Fe está en este año. Dios ha puesto en el corazón de nuestro amado pastor que la iglesia suba a otro nivel, que vayamos de gloria en gloria. Amén. Y parte de ese cambio es que los domingos se llaman domingos de sabiduría. Ahora, el pastor ha estado hablando de la sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Muchas veces hay personas que se hacen sabios en su propia opinión. Y la sabiduría que es actuada así es vana. Entonces, dentro de los años que han pasado, hemos visto que muchas personas se paran en el altar o predican y muchas veces hablan de lo que desconocen, especialmente la palabra de Dios. Entonces, en el ámbito evangélico pentecostal, es muy mal visto y es de muchas personas que se paran en el altar sin ninguna base bíblica. ¿Por qué? Porque muchos no se preocupan por aprender, por estudiar o por prepararse. Pero en Sembradores de Fe no es así. Así que le exhorto a aquellos que no se han inscrito a la escuela de predicadores que se inscriban. Amén. Así, ¿por qué? Porque cuando usted tenga la oportunidad de hablar de la palabra, usted tenga un fundamento y pueda hablar libremente con conocimiento vasto. En esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón, puede poner el flyer, conociendo la historia. Está por ahí, déjalo ahí. Conociendo la historia. Ahora, ¿de qué historia vamos a hablar? ¿Sabe que la Biblia en el principio no fue escrita para nosotros, sino fue escrita para el pueblo de Dios, Israel? Ahora, muchas veces la persona habla de la Biblia y pone conceptos y usa historia sin tener un fundamento ni la base. Y muchas veces contradicen lo que está escrito. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Entonces, en esta mañana yo le voy a dar un breve o un recuento sobre el Antiguo Testamento. No va a ser muy explayado porque nos tomaría varios días, varios mensajes, pero sin embargo va a ser, ¿cómo llama? Un consomé. Es como lo básico, lo central, el resumen, que si usted pone atención va a entender muchas cosas que quizá la predicamos o la predican aquí y tú no sabes en qué contexto histórico pasó. Es más, esta es una mañana de sabiduría, no es un mensaje común. Puede ser que yo le haga preguntas, puede ser que si ustedes tienen alguna inquietud pueden levantar la mano. No es como una enseñanza esta mañana. Amén. ¿Qué pasa? Se cuenta la historia de un hombre que tuvo un hijo. Ese hijo se casó con una muchacha de Europa. Ese muchacho tuvo hijos. El papá le envía una carta a su hijo diciéndole que lo extraña porque tenía mucho tiempo que no lo ve. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo y el papá murió. El papá que se fue, el hijo que se fue para el extranjero. Pasan generaciones y generaciones, y los tataranietos encuentran la carta que le envió su abuelo a su papá. Pero ¿qué pasa? Ya esos muchachos, al criarse en otro país, con otra cultura, no entendían el concepto que le escribió el tatarabuelo a su papá. Entonces, ¿por qué viene esto?
porque no habla, muchas veces cambia el lenguaje pasa de generación en generación y van cambiando jergas. Entonces, habían palabras que el abuelo le escribió a su progenitor, que la generación que le sucedió no entendía. Entonces, ¿qué hacían los muchachos? Traducían o intentaban interpretar la carta que le envió su ancestro. Por ejemplo, supongamos que fue un dominicano que le envió una carta a su hijo que está en el exterior. Y en la carta le dice: mi hijo, ¿qué es lo que es? Aquí todos te extrañamos. ¿Qué pasa? Ese que es lo que es, quizá el muchacho que nació aquí, que se fue para el exterior, conoce el que es lo que es. Pero a medida que pasa la generación fuera de Dominicana, ese que es lo que es no va a saber qué significa. Entonces, cuando encontraron la carta y vieron que decía: mi hijo, ¿qué es lo que es? Como ellos no conocen el idioma español original, ellos intentan traducir qué es lo que, pero lo que ellos más o menos entienden. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa con la Biblia eso. Hay cosas que fueron escritas en el lenguaje hebreo, para los hebreos. Y nosotros hoy en día queremos interpretarla a nuestra manera sin conocer el trasfondo cultural o ese idioma. Incluso el hebreo es tan complicado. Y yo hablaba con los muchachos que para traducir un texto, ellos mismos tienen 4 niveles. Y para dar veracidad a un texto, ellos pasan por mucho sedazo, por muchas reuniones, hasta que los rabinos más especializados dicen: esta es la conclusión más cercana o certera. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí se encontraron los documentos originales, pero el Nuevo no se encontraron los documentos originales, sino se fueron traduciendo de copia en copia. Pero hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento. Todos conocemos que Adán y Eva tuvieron, ¿verdad?, a Caín, Abel. Pero vamos a empezar a hablar desde Noé, desde el diluvio. Amén. Así que ponme la primera imagen, a favor, mi hija. Porque muchas veces tenemos temas. Es más, primera pregunta: ¿quién me puede decir la diferencia entre hebreo, israelita y judío? Es un concepto que está en la Biblia y muchas veces predicamos. Pero ¿cómo yo voy a saber cuándo es un hebreo, cuándo es un judío y cuándo es un israelita? El contexto histórico es que marca la diferencia. Pero sin embargo es el mismo pueblo. ¿Me doy a entender? Amén. ¿Se ve bien ahí? Estamos partiendo desde Noé. Entonces, llega el diluvio, desaparece la humanidad, queda Noé. Entonces, Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. La descendencia de Abraham proviene de Sem. Si vamos por aquí, vamos a ver que Abraham está en este lugar. Vamos acá. Aquí. ¿Se ve bien? Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cierto? Abraham tuvo 2 hijos solamente. No. Oh, ¿cómo así? ¿Cómo es? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cómo es? ¿No tuvo más hijos? Búscame en Génesis 25, por favor. Yo quiero que me doy a entender. Vamos a aprender. Es domingo de sabiduría. Vamos a esto. Génesis 25. No. De Abraham viene por acá. Incluso, miren, Lot era ¿qué? Sobrino de Abraham. No primo. ¿Vamos entendiendo? Nacol y Harán eran hermanos de Abraham.
y Lot era sobrino de Abraham. Génesis 25, por favor, vamos a ver. Por favor, mis hijas. Aleluya. Génesis 25. Yo lo tengo aquí, pero quiero que lo leamos ahí. Aleluya. ¿Domingo de qué? Sabiduría. De sabiduría, para que cuando nos toque predicar o escuchemos algo por ahí, sepamos lo que están predicando y podamos entender mejor las escrituras. ¿No lo tienen por ahí, Génesis 25? Ok, dice así, en el 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Eso fue cuando murió Sara. La cual le dio a luz primero a Sirán, Jocat, Medán, Madián, Ibá y Súa. ¿Le parece un nombre común ahí que se menciona en la Biblia? ¿Cómo? Oh, aguántate. Los madianitas, ¿de dónde proceden? De uno de los 6 hijos que tuvo Abraham con Setura. Es decir, Abraham tuvo 8 hijos. Isaac, Ismael, más los 6 hijos que tuvo con Setura. ¿Por qué estoy tratando esto? Porque muchas veces leemos la escritura y no entendemos el contexto histórico y decimos, ¿de dónde provienen los madianitas? ¿De dónde provienen? ¿De dónde salen? Los amalecitas, ¿de dónde vienen? Los amonitas, los filisteos. Entonces, cuando tú conoces el contexto histórico y tú lees la Biblia, se te abre el entendimiento. Entonces, Abraham tuvo 8 hijos, pero el de la promesa era Isaac. Mayormente, la historia bíblica se basa en la descendencia de Isaac. ¿Que Isaac tuvo cuántos hijos? Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Le hice ahorita la pregunta, la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos. Es el mismo pueblo. Recuerden que antes del pueblo de Egipto salir, del pueblo de Israel salir de Egipto, se le llamaba hebreo. Porque hebreo tiene una connotación, el que viene del otro lado. Cuando Dios manda a sacar, a que Abraham se mueva y llega, aquí es que aparece la primera palabra, hebreo, donde llaman a Abraham el hebreo, en Génesis. Entonces, desde ahí hasta que el pueblo sale de Egipto, se llaman hebreos. Amén. Cuando el pueblo sale de Egipto, ya el nombre cambia, se llaman Israel, porque el nombre de Israel proviene de Jacob, cuando Dios le cambió el nombre. Ahora, hay una diferencia. Todo el israelita es hebreo, pero no todo el hebreo es israelita. Por eso, la Biblia, los que están en el pacto, son los israelitas descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú era descendiente de Isaac y de Abraham. ¿Me debe entender? Los edomitas eran descendientes ¿de quién? De Esaú, pero no eran israelitas. Pueden preguntar, esto es una mañana de sabiduría. Entonces, el pacto de Dios fue con la descendencia de Isaac. Tiene Jacob, le cambia el nombre a Israel. ¿Qué pasa? Dios le dio a Abraham Canaán. Y Canaán viene ese nombre viene ¿de dónde? Vamos arriba. De Can. Noé. Pero aquí, Canaán. Es decir, la tierra que Dios le dio, le preguntó a Moisés, se llama Canaán. ¿Mire por quién?
volcán. Aquí viene. Dios le dio la tierra a Abraham, que fluye leche y miel. Pero cuando Jacob tiene que moverse a Egipto por la hambruna que había, donde José era príncipe, era rey, se mueve toda la descendencia de Jacob a Egipto. Y ahí caen ¿en qué? En esclavitud. Y la tierra que ellos tenían ya, que Dios le había dado, Abraham llega a ser invadida por los pueblos que estaban nómadas. Es decir, por los filisteos, por los cananeos, por los edomitas, por todas las otras descendencias que vienen también de Noé. Por eso cuando Dios le dice al pueblo que lo manda al desierto, le dice, la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, está habitada. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando el pueblo sale al desierto, ya no se llaman hebreos, se llaman israelitas, porque ya ahora cada descendiente de Jacob tiene y establece una tribu. Y se llaman israelitas porque vienen de Israel. Recuerden, todo israelita es hebreo, pero no todo hebreo es israelita. ¿Estamos entendiendo? ¿Verdad que sí? Preguntas hasta ahí. ¿Cuál? Diferencia entre los dos es que los hebreos eran antes de salir de Egipto. Se llamaban hebreos. Inmediatamente el pueblo se establece como tribu en el desierto, ya se llaman israelitas por descendencia de Jacob. Amén. La siguiente imagen, por favor. Bien. Ajá. Antes de aquí, están en el desierto. Dios le dice a Josué, oye, tienen que conquistar toda la tierra, Canaán. Pelean con los filisteos. ¿Sabe que uno de los pueblos más difíciles que tuvo el pueblo de Israel para destruir fueron los filisteos? Porque los filisteos se dice que se llegaron y se pusieron a la orilla del mar, donde hoy se conoce como Gaza. Pero los filisteos, la franja de Gaza, pero los filisteos tenían mucha ventaja sobre los israelitas. Incluso yo ahora entendí por qué el juez Sansón tuvo que usar una quija de burro para pelear con los filisteos. Lo que pasa es que los filisteos tenían el hierro. Los israelitas no tenían espada. Por eso, mayormente, ellos tenían que depender de Dios para ganar la batalla. Incluso, la Biblia habla que los israelitas tenían que ir donde los filisteos para que le animaran las asadas para poder trabajar la tierra. Pero cuando se metían en guerra, las armas las tenían ¿quién? Los filisteos. La Biblia. Entonces, este pueblo le dio mucho dolor de cabeza a Israel. Entonces, en los tiempos de Jacob, de Isaac y de Abraham, eran los tiempos de los patriarcas, donde el patriarca era quien daba la bendición. Salen del desierto, se forman las tribus. Cuando llegan al desierto, ya los pueblos que estaban establecidos tenían reyes. Pero Israel no tenía rey, sino tenía sacerdotes y el líder que era Moisés y Josué, que decidían todos. Al pueblo de Israel ver que los demás pueblos enemigos tenían reyes, ahí es que dicen, oye, yo quiero un rey. Y aparece como el primer rey de Israel. ¿Quién? Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Le sigue después ¿quién? David. Después ¿quién sigue? Salomón. Hasta ahí estamos entendiendo. Salomón se dice que fue un rey sabio. Ahora,
cuando usted estudia la vida de Salomón, es verdad que fue sabio. Pero para poder llevar a Israel al nivel de riqueza, hubo cosas que él tuvo que hacer donde las 12 tribus que estaban dispersadas acá, que ya Josué le repartió la herencia a cada uno, como vemos aquí, Rubén, Simeón, esas son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Rubén, Simeón, Judá, Dan, Netalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín, sigue. Un nombre chiquito. Benjamín. Falta José ahí. Manasés, sigue, falta uno. Falta José. José, ¿verdad? Están ahí, los 12. Ponlo chiquito, ponlo chiquito que se ve que viene ahí. Vamos a ver. Están los 12 ahí. Falta José. Ok. Oh, ¿no está José ahí? ¿Y por qué? ¿Por qué no está José ahí? Ya José había muerto. No se le podía dar heredad porque ya había muerto. ¿Me están entendiendo? Ahora, en vez de José, ¿quién está ahí? ¿Quién? Velo aquí. Ya cuando se reparte la herencia, recuerden que José murió ¿dónde? En Egipto. Y cuando el pueblo salió al desierto, se llevan a José. Hay que leer la palabra. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Para entender el contexto histórico. Entonces, aquí se reparten la tierra que Dios le había dicho a Abraham. Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Rubén, Gad, Manasés, todo eso, Zabulón, Isaacar. ¿Qué pasa? Pero en los lados, miren cómo están los amonitas, los moabitas y de Edom, que descienden también de Abraham. Los edomitas descienden de Saúl, pero la promesa era para la descendencia de Jacob. Entonces, por eso ustedes ven que la Biblia menciona que eran siempre atacados por los pueblos que estaban alrededor. Hasta ahí vamos bien. Llega el momento en que Saúl es rey y gobierna todo ese territorio. Es el primer rey de Israel, de todo el territorio. Viene de David, gobierna todo el territorio y restablece Judá como capital. Y aquí está Jerusalén. Muere David. Siguiente rey, ¿quién es? Salomón. Y Salomón es que hace el ¿qué? El templo aquí en Judá. Salomón es un rey sabio. Póngame atención aquí. Que aquí cambia la historia. Pero ¿qué pasa? Para él sostener el reino, él le pone a cada tribu, le pone impuestos. Donde cada tribu, según la historia, tenía que sostener el reinado cada una un mes. Y los impuestos que le cobraba eran muy altos. Son reyes. Cuando llega esto a los ojos de Dios, y especialmente porque Salomón fue el primero que introdujo en el pueblo de la promesa la idolatría, porque era tan sabio que tenía 700 mujeres y 300 concubinas. Ahí es que me choca un poquito a mí, donde como uno con una sola mujer es complicado. Michelle, dígame usted, 1000 mujeres. Y ahí empieza a flaquear el reinado de Salomón. Empieza a corromperse
el pueblo de Israel, donde no eran mujeres israelitas, había mujeres de toda esta zona y otros pueblos, Egipto, Persia, que no están ahí, pero habían para acá, había más pueblos. Entonces, cada una de esas mujeres, según la historia, que viene con una creencia, con una idolatría, cuando viene Salomón a querer buscarle el lado, le dicen: oh, mi amor, mira, ¿qué tú crees? Yo voy a tener que ir a adorar a mi Dios, a mi país natal. Estoy suponiendo así. ¿Por qué tú no crees si yo le hago un altar aquí en Jerusalén y no voy tan lejos? Tú sabes que para allá me pueden. Y él empieza a permitir la idolatría, la depravación en el pueblo de la promesa. Eso llega Dios celoso, Dios que había guardado su pueblo de todos los enemigos. Ahora el enemigo está dentro. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Ahí que viene donde Dios llama a Jeroboam. Yo no entendía y yo pensaba, la Biblia me habla de Jeroboam y de Roboam. La siguiente imagen, a favor, mija. La otra. Aquí. Dios viene y llama a Jeroboam y le dice: mira, el reinado de Salomón culminó y las 12 tribus serán divididas. Y el profeta le dice a Jeroboam, que era uno de los trabajadores más esforzados de Israel, le dice: mira, Dios te da 10 tribus y 2 tribus se quedarán. Entonces, cuando muere Salomón, queda en el reinado su hijo Roboam. Mire que no es lo mismo Jeroboam y Roboam, no es lo mismo. Cuando muere Salomón, Jeroboam tuvo que ser exiliado a Egipto, porque cuando Salomón se enteró de que Dios le había hablado a Jeroboam, lo quería matar. Y él se tuvo que exiliar. No, el hijo este era de otra tribu. Se fue a Egipto. Entonces, cuando muere Salomón, él regresa, pero está reinando Roboam. Entonces, él se junta con unos jefes de las tribus demás y van de Roboam y le dice: mira, tu padre ha puesto muchos impuestos al pueblo. ¿Qué tal si tú nos quitas un poco del agravio para que no sea tan pesada la carga? Este joven que está aquí dice: dame 3 días. Ellos acceden, le dan 3 días para que él le dé respuesta. Este joven que está aquí, que era ya rey, hijo de Salomón, se acerca a los ancianos. Le dice lo que estaba pasando. Los ancianos le recomiendan: sí, es verdad. Oye, bájale un poco los impuestos, la pesadilla al pueblo, y así va a estar más fría la cosa. A los 16, en 18, estaba mejor, ¿verdad que sí? A la gasolina, no me tenga tantos años con tanto impuesto, bájale. ¿Me está entendiendo? Esos son los sabios. Pero el muchacho, al parecer, tenía una juntilla por ahí de chamaquitos que se habían criado en el gobierno con él, que eran alcahuetes, como era el hijo del rey.
¿Me está entendiendo? Se creó ahí. Él comete el error y va donde quién? Sus compinches, sus amiguitos. Consulta con los jóvenes. Unos jóvenes que no saben de nada, sin experiencia. Le dicen, no te lleves de los ancianos. Oye, agudece más su impuesto. Le estoy hablando así para que me entiendan. Porque muchas veces leemos la escritura y no sabemos ni de qué me están hablando. Y muchas veces mezclamos las historias, las épocas. ¿Me están entendiendo? Entonces, este muchacho le hace caso a los amigos. Y cuando se cumple los 3 días, va a Jeroboam con los demás de la tribus. Dime, rey, ¿qué es lo que es? Dice, miren, en vez de yo aceptar su cosa, le voy a dar más látigo ahora. Y si mi papá lo castigaba con lazo, yo lo voy a castigar a ustedes con escorpión. Escorpión era un tipo de, que ahí que voy, le decía ahorita. El que lee y no entiende el contexto histórico, cree que con los escorpiones de los animales, que cosas así. Y el escorpión en el tiempo era un tipo de azote que tenía en la punta una así que cuando hace ahí, es decir, si mi papá era flojo ustedes y era con una soguita que lo lateaba, yo voy a coger ahora algo más difícil, más doloroso para castigarlo. Así que no entro en esa. Ahí se cumple lo que Dios le había dicho a Jeroboam y se divide el pueblo que salió de Egipto. El pueblo que gobernó Saúl, que gobernó David y gobernó Salomón. Ahora se divide en 2. Se divide 10 tribus y 2 tribus. La siguiente imagen, mija. O dale para atrás, a ver. Por favor. Dale a la otra, donde está el mapa. Que dice Judá e Israel. Si no, más pequeño, ponlo más pequeño. Sí, esa misma es, pero ponlo más pequeño. Porque está acá, de aquí, ponlo más pequeño. Es esta. Se divide 10 tribus hacia el norte y quedan 2 tribus acá, en el sur. ¿Qué pasa? La tribu de Judá, dice aquí de Judá, y Benjamín, que queda por aquí, se quedaron en el sur. Las otras 10 tribus se fueron al norte. En Judá, Dios había dicho que todo lo que tomaran el reinado tenía que ser descendencia ¿de quién? De David. Tenían que ser todo descendencia de David. Pero la que están aquí arriba también es Israel. Pero ya los reyes que están aquí arriba no cumplen con lo de Judá. Pero ¿qué pasa? Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Jeroboam está reinando aquí arriba y Roboam aquí abajo. Se dividió el pueblo. En la Biblia leemos, y a veces cuando leemos la escritura, creemos que es un mismo pueblo. Pero son 2 reinos divididos. Las 12 tribus divididas. Pon la otra imagen donde estos son aquí los reyes que fueron de Judá. Mira, aquí está Roboam, Abdías, Asaf, Josafat, Arán. Aquí fueron de Judá. Pero acá todos esos son descendientes ¿de quién? De David. Pero aquí arriba, pon la otra imagen, por favor. No, la otra. Esa es cuando se dividió. La cuarta. Esto en vivo. Esto, ¿me entiendes? Ok. Aquí está Judá. Y aquí está. No lo pongan tan ponlo como pequeño como estaba, que mejor ahí. Aquí está Judá. Y aquí, ¿no? Estamos en vivo. Ahí, dale así mismo, hija. Está bien, gracias. Aquí está Judá. Y aquí está Jerusalén, que es lo que conocemos hoy. Aquí era que estaba el templo de Dios. Sube el micrófono, ¿verdad?
Aquí hay reyes y aquí hay reyes. Los de Judá eran descendientes de David. Pero al dividirse, ya que arriba no había ese orden. ¿Qué pasa? Jeroboam está acá y aquí está Jeroboam. Llega un dilema. Los dos tienen que adorar a Dios, pero el altar está en Jerusalén. Esto no pueden bajar para acá porque ya están en disyuntiva. Incluso iban a entrar en guerra y Dios le dice a Roboam, que es rey de Judá, dice, no entra en guerra con tus hermanos. Pero aquí arriba tienen la necesidad de adorar a Dios. ¿Qué hace Jeroboam? Ahí es que hace unas imágenes en Betel y Dan, en el monte Jerusín. ¿Conocen ese término? ¿Han escuchado eso? El monte Jerusín. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el monte Jerusín? ¿Qué es el monte Jerusín? Ay, 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 ay. ¿Quién es? Está en eso, está por ahí. El monte Jerusín es donde escuchamos cuando la samaritana se encuentra con Jesús. Y está el dilema, para que me estén entendiendo, decía, ¿qué hago? ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿O en Jerusalén o en el monte? ¿Qué pasa? Los samaritanos descienden de aquí arriba, de las 10 tribus. ¿Me están entendiendo? Al ellos descender de las 10 tribus que fueron invadidas por pueblos, por Persia, por los asirios, por Asia, ellos cuando invadieron Israel, dispersaron y se mezclaron los israelitas con pueblos no de la descendencia de Abraham o de Jacob. Entonces, los samaritanos no eran 100% puros. Por eso era la división entre los judíos, que se llaman judíos, porque al dividirse, ellos quedan aquí abajo. Se llaman judíos por Judá. Sí. Por eso mismo, porque al dividirse los pueblos, ya los que están aquí arriba quedan enemistados con los que están aquí abajo. Entonces, al Jeroboam hacer un altar aquí arriba porque querían adorar a Dios, que en principio no fue malo, no fue mala intención, sino es que sin tener necesidad de adorar a Dios y crearon imágenes. Entonces, ellos decían que los samaritanos eran impuros y llegaron a esa enemistad tan grande. Por eso, ¿me voy a entender? Entonces, aquí arriba está Jerusalén, que es la casa donde está el arca, donde Dios había dicho que se adorara, pero al dividirse aquí arriba, en el monte Jerusín, también ellos adoraban a Dios. Y por eso cuando la samaritana se encuentra con Jesús, le dice, ¿dónde es que hay que ir? ¿O es a Jerusalén o es al monte? Y Jesús viene y dice, oye, porque Jesús viene a restablecer esa división. Por eso Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria para quitar esa enemistad que había. Jesús viene y hace la parábola de los samaritanos, porque para los judíos los samaritanos eran gente crueles, impuros. Y Jesús hace la parábola, le dice, pasó un sacerdote, pasó un levita, pero el que tuvo misericordia fue el samaritano. Entonces, ¿cómo samaritano? Para los judíos samaritanos eran malos. Entonces Jesús viene a restablecer porque eran hermanos, eran de la misma tribu que se dividió. ¿Me estoy dando a entender? Pregúntate ahí. Ready. Aquí abajo siguen con el linaje de David. Por aquí arriba cambia todo. Aquí gobierna el más fuerte. Y el más fuerte sigue pasando por descendencia, pero no de la tribu de David. Ponme otra imagen, a ver, pásala para ver dónde están los reyes. No, la otra, porque esos son reyes de Judá.
Entonces, ¿qué pasa? Sigue la otra. Dale. Dale para atrás. No. Tienen preguntas. Ay, no. ¿De dónde están los reyes? Que dice los reyes del norte y reyes de Judá. Ok. Preguntas hasta ahí. Recuerden que esto es un domingo de sabiduría. Pueden preguntar. ¿Están aprendiendo? ¿Qué pasa? ¿Quiénes saben? ¿Han escuchado de Isaías? De Eliseo. De Daniel. Cuando leemos la Biblia, si no entendemos este contexto histórico, creemos que Isaías, hay otra hoja, esos son los años, esos son los reyes de Judá, esos son los reyes de Israel. Esa misma, dale para atrás, esa misma que yo quería, dale a la otra. Gracias, mija, dale a la otra. Estos son los años antes de Cristo. Roboam fue rey, pero ahí, del 913 al 930. Mientras aquí había un rey en Judá, había otro rey en Israel del norte. Entonces, le dije ahorita, hebreo, israelitas y judíos son el mismo pueblo, pero lo que cambia es el contexto histórico. Al dividirse Israel en el norte y Judá en el sur, ya los que quedan en Judá se van a llamar judíos. Llega un momento en que el reinado del norte es destruido, desaparece. Las tribus que estaban en el norte se llaman tribus desaparecidas o tribus perdidas, las 10 tribus perdidas, que han sido expandidas por todos los lados. Entonces, ya ahí el nombre judío queda para todo aquel que es descendencia de Jacob. Los samaritanos, aunque vienen de Jacob, no lo llaman así porque para ellos están contaminados. Bien, entonces, usted y este rey, ¿usted lo han escuchado? Acá fue rey de Judá. ¿De dónde? Pero cuando leemos la Biblia, creemos que fue rey de Judá, que fue rey de todo Israel. Creemos que fue un rey de toda descendencia de Jacob. No, él fue rey del norte. Cuando él estaba en el norte, estaba Josafat, Jorán, Ocasías, miren. Atalía, esta que vemos aquí. ¿No le parece extraño que hay una mujer reinando aquí? ¿Le parece extraño, verdad? Oh, sabría que Atalía fue la única reina de Judá. Pero Atalía era hija de acá, Jezabel. Atalía se casó con Ocosías. Recuerden que no todos los reyes de Judá fueron reyes buenos. Se menciona más, fue como Josafat, Ezequías, que fueron Joac, que vamos a hablar de Joac ahora mismo. Cuando muere el esposo de Atalía, que era hija de acá, Elías está en el norte con acá Jezabel. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando muere el esposo de ella agarra y mata todo el que ella cree que es descendiente de David para que no reine. Pero Dios oculta a un nieto de Ocosías, Joab. Lo oculta en el templo. Le estoy dando un historial así porque si no
a leer historia por historia en la Biblia, son de muchas citas bíblicas. Es para que le abra como el deseo de conocimiento y el apetito de investigar. Wow, pero mira, que yo me estaba perdiendo. Porque muchas veces hay gente que viene y te predican, no, porque Elías era el profeta de Judá, de todo el pueblo. No fue así. Acá, estos reyes eran reyes malvados. Malvados. Y por eso ellos, para que las 10 tribus no se uniera, lo que hacían era divide y vencerá. Ellos agarraban y exiliaban y sacaban a las 10 tribus, mandaban lejos para que no se juntaran e intentaran dar un golpe de estado. Mientras tanto, acá, que sigue con el linaje de David, viene esta muchacha, cree que se va a salir con la suya, pero yo tenía unas bajo la manga y escondió a Joab. La siguiente imagen donde están, que hay una en el medio, que son 3, a favor. ¿Preguntas hasta ahí? Mira aquí lo que decía. ¿Tienen preguntas? ¿Pueden preguntar? Mire que lo que decía. Estos son los reyes de Judá, los reyes de Israel, y aquí están los profetas. Semaías fue el que Dios usó para decirle a Jeroboam que le iba a dar 10 tribus. Cuando Roboam quería pelear con Jeroboam, que no eran hermanos, Dios le dice, no, fui yo que provoqué eso por la idolatría que había en el pueblo de Israel, porque Salomón permitió que sus mujeres adoraran ídolos en la casa de Jehová, en la ciudad. Entonces, este fue Semaías. Un poquito más pequeño, por favor, hija, más pequeño. Para que se pueda ver. Ahí, dalo ahí. Entonces, miren, Elías fue profeta del norte. Eliseo, Jonás, Amós, Osea. Pero del sur de Judá, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Abacú, Jeremías. Ven, no se me deben entender. La historia hay que conocerla para poder entenderla mejor. Entonces, desaparece, al avanzar, el reino del norte y queda Judá. Ezequías es el rey que Dios le añade 15 años más de vida. Ezequías tiene como hijo a Manasés, que se dice en la historia que fue el rey más sanguíneo de Judá, más cruel, al punto tal que sacrificó sus hijos a ídolos. Un poquito más pequeño, por favor, Justin. Más pequeño. Israel es invadida por Babilonia, Judá, el reino del sur. Y ahí es que entra Nabucodonosor. Y ahí es que se destruye el templo de Israel. Sí. Y ahí es que ellos exilian a Daniel, que es descendiente, que es de Judá, lo exilian a Babilonia, se lo llevan a Babilonia. A Sadrach, Mesach y Abednego. Pasa el tiempo y viene, entonces ¿quién? Los persias y invaden a Babilonia. Y ahí que entra en la historia Nehemías. Nehemías, como fue dispersado de Judá con el exilio, Nehemías, Esdras y eso, es que cae, para que vamos entendiendo, dice, ve acá, ¿cómo Nehemías, si es de Israel, de Judá, cómo cayó a ser copero de un rey enemigo? Fue con el exilio. Por eso él dice,
y caí y lloré cuando escuché que la ciudad, que los muros fueron destruidos. ¿Entendiendo? Era porque no estaba ahí, fue porque fue exiliado. Entonces, Nehemías, ahí es que encuentra gracia sobre el rey y baja entonces a Jerusalén a reconstruir los muros. Realmente yo sé que quizá para muchos este domingo, que no hay mucha prédica, pero eh, 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 ah, sí. ¿Sabe qué? Mientras porque miren, la Biblia dice, y conoceréis la verdad. ¿Sabe que hay gente que están presos, inocentes? Porque hasta que la verdad no es revelada, tú sigues siendo culpable. Y conoceréis la verdad. Entonces, hoy en día hay mucha gente, y el pastor lo dice, manipuladores del altar. Gente que quieren congraciarse con la multitud, o cree que porque yo hable duro, o porque es que yo haga mucha araña, porque yo haga así. Eso no es presencia de Dios. Entonces, mucho apaviento, a veces creemos que Dios está en el revolú, y a veces Dios está en el silbo apacible. Entonces, yo exhorto a que el pueblo sembrador de fe, y si alguien me ha venido por la transmisión, se motive a escudriñar la escritura, conceptos bíblicos, escatología bíblica, teología, exégesis. ¿Sabe que cuando tú no comprendes estos términos, tú lees la Biblia y la interpretas literal o superficial? Sin embargo, la exégesis es fuera. Exégesis como investigarlo o lugar. Entonces, cuando tú haces una exégesis de un versículo bíblico, tú no caes en la religiosidad o en el dogma, que hay muchas religiones, donde hay conceptos que Pablo y muchos escritores escribieron para un pueblo específico y para un tiempo específico. Entonces, queremos aplicar muchas veces conceptos de una promesa o de un problema que había en un pueblo y queremos aplicarlo al tiempo de hoy en día. Y creamos un dogma, especialmente con Pablo. Incluso promesas que son para el pueblo de Israel, no para nosotros. Muchas veces cuando no entendemos los contextos, la queremos aplicar tangentemente a nosotros. Hay principios bíblicos que son generales, pero hay principios que es para el pueblo escogido. Entonces la iglesia tiene que empezar a escudriñar. No sea un cristiano tembleque, un cristiano que es como la ola del mar. Y cuando tú no tienes conocimiento, cualquiera que quiera jugar contigo te manipula. El que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, sembradores de fe tienen que ir a otro nivel, empezar a estudiar la palabra. Las 12 tribus se dividieron: el reino del norte, el reino del sur. Hoy en día vemos en Israel, la franja de Gaza, los palestinos. Es de ahí que viene la división, el conflicto. Ahora, ¿por qué? Usted pregunta, ¿por qué uno de los pueblos que siempre le dio mucha agua de beber
fueron los amalecitas. ¿Y por qué Dios, cuando dice que le ordenó a Saúl matar, exterminar toda la descendencia de Amalek? Es un versículo bíblico que muchas personas cogen para cuestionar a Dios. El Dios asesino, el Dios sanguíneo y el Dios del Antiguo Testamento no me encaja con el Dios del Nuevo, porque el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Pero eso viene cuando malinterpretamos el concepto bíblico histórico. Y vuelvo y digo ahorita, como dije ahorita, muchas veces el escritor da una palabra a entender lo que conoce. Y cuando leemos ahora mismo, queremos interpretarlo con el conocimiento que yo tengo. Lo traigo llano a lo que yo entiendo, porque no investigo. Y yo le decía a mi esposa, negra, imagínate que tú vayas, o uno vaya a la India y a esos países del Oriente, y tú digas, oye, y esté predicando en una iglesia y diga, mis hermanos, yo di un culto en Dominicana, en la calle Moca, en Sembradores de Fe, y la iglesia se me llenó de tigres. En la India. ¿Sabe qué van a hacer los indios? Ay, se mataron. ¿Cuántos quedan vivos? ¿Se lo comían a todos? Porque el concepto de ellos, tigres o felinos, no es el mismo de nosotros. Aquí nosotros tigres son los muchachos que caminan caminan de lado o que tienen un tigueraje. Entonces, ellos no van a entender la jerga dominicana. Entonces, muchas veces escritores usaban el lenguaje que ellos conocían. Otro ejemplo, cuando hay dos equipos jugando pelota y dice, oye, le dimos una matada a todo el equipo, Licey mató al Escogido. El término matar para nosotros es que le ganó o que le dio una barrida. Para que entiendan. Cuando Dios le dice a Saúl, extermina, no es un término de que arraigue todo. Porque cuando Saúl hace y lleva al rey de los amalecitas, para que estudien la palabra, Samuel mata al rey. Pero entonces, ¿por qué si dice la Biblia que exterminó y nomás quedó el rey de Amalek? Si leemos la historia más adelante, la historia de Estel, el que quiere exterminar el pueblo judío, Naamán, era descendencia de los amalecitas, era nieto del rey de Amalek. Entonces, a veces cuando no entendemos, jugamos los términos y el que no entiende dice, no, Dios sanguíneo, fue el término. No siempre que había una guerra era exterminar a todo el mundo, sino era como desterrarlo. Si yo llego y te gano la batalla, te destierro de ahí. Yo exterminé con ese pueblo. Entonces, muchas veces, cuando no entendemos los conceptos bíblicos, caemos en ¿qué? En errores. Es tiempo de que sintamos deseo de aprender de la Escritura. Muchas cosas que hacemos hoy en día, las hacemos por tradición, no por entendimiento. Incluso, me voy más aún, hay gente que en la iglesia, sin saberlo, como pasó con Jeroboam, cuando hizo las dos estatuas, las imágenes para adorar a Dios,
sin saberlo en la iglesia hay gente que hace brujería. ¡Wow! Ajá. Hay gente que le hace brujería. Conceptos que no entienden la historia. Y cuando yo pongo mi confianza en cosas banales, en cosas terrenales, el aceite es un símbolo. Pero yo no puedo creer que el aceite es el que tiene el poder. Si yo agarro y hago que el aceite sea el centro para que Dios se manifieste y yo convierto eso como un rito, ¿qué pasa? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué tan criticado la secta esta que es brasileña? Para sufrir. ¿Por qué? Que la vuelven ídolos. Jesús hizo varios milagros, pero él se cuidó de hacer diferentes formas para hacer milagros y para sanar. Porque fácilmente Jesús agarraba y a todo que devoraba, cogía, escupía, hacía barro, toma, sácate. Escupía, hacía barro, a todo el mundo lo mismo. Se crea que un dogma de ahí. Entonces, mucha gente en la iglesia, sin estudiar, hacen ese tipo de ritos y caemos inconscientemente a brujería. Porque brujería, yo le decía a mi esposa y a mi cuñado que el concepto de brujería lo malinterpretamos muchas veces que es solo para lo malo. Brujería es cuando yo cojo algo sobrenatural y lo manifiesto. Y de eso hago ritos o hago costumbres. Lo que pasa es que el término brujería es para mayor lo malo. ¿Lo deben entender? Si quieren lo pueden buscar por ahí. Entonces la iglesia, sin querer o queriendo, el enemigo ha introducido eso como pasó con Judá. Cuando Salomón, porque Dios es un Dios celoso. Y cuando traemos lo del mundo para la casa, hay problema, no hay bendición. Hay complicación. Entonces, es tiempo de que la iglesia abra los ojos. ¿Qué estoy haciendo en mis servicios a Dios que no va alineado a lo que Él trazó o designó? Por eso el ángel de la casa tiene que estar conectado a la visión y a la red de Wi-Fi del cielo. Entonces, iglesia, no te dejes engañar. Estudia las escrituras para cuando alguien venga a querer. Oye, yo no quiero decir esto. Wow, Dios mío. Miren, hay un predicador por ahí que manipula con lo que yo dije ahorita. Y yo lo conozco. Al punto tal que él que vende los potes de aceite para que se sanen. Hace negocio de eso. Pero usted va ahora mismo y está full, tiene dos servicios. En la noche, otro servicio. Está abriendo otra iglesia en La Vega. Se dice que viene para acá. Y gente viene de a nivel nacional. Atrás del aceite del milagro. Pero esa gente no son libres. Sigue algo que no es real. Cuando tú dices tener tanto unción, ve al Darío Contreras. Y es lo que el pastor decía.
Todo el mundo tiene un pie más chiquito que otro. Y hay gente que ya, predicadores, que le cogieron el truquito y saben cómo, si yo me siento, como estoy sentado y tú me jalas este pie, se mueve la pelvis hacia adelante. Ve al Darío Contreras. Ve a los hospitales. Si tú tienes tanta unción. No, iglesia, despierta. Y muchas veces llevamos nuestro diezmo y nuestra ofrenda o caemos y damos a aquel. Y en la casa donde estamos no damos. La casa que es la que te alimenta. Una casa que quiere expandir el reino de Dios. Y lo digo de corazón, hermano. Estamos prosperando. Yo, sí, claro que sí. Pero es porque está engañando. Y la iglesia está cayendo en ese juego. Iglesia, despierta. ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Entendieron? ¿Quiénes van a despertar o van a empezar a escudriñar, a leer la palabra, a hacer exégesis? Amén. Porque hay muchos dogmas por ahí que no son bíblicos. Hay muchas gente que predican ahí y te sacan un texto fuera de contexto. Manipulan al pueblo porque no tiene conocimiento de la palabra. Entonces, entendemos el Antiguo Testamento, le di un resumen y ya cuando pasan todos los reyes, Judá es invadido por los romanos. Y por eso cuando viene Jesús, ustedes encuentran que los judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Y al pasar todas las historias, las profecías que le había dado Elías, Daniel, esos profetas al pueblo, ellos esperaban un rey que viniera a sacarlos de la esclavitud que habían tenido durante todo ese tiempo. Ellos esperaban un rey como David, que con espada, sacaba a los enemigos y luchaba. Por eso es que ahora yo entiendo la mentalidad de los fariseos. Y sabe que muchas veces criticamos y hablamos muy mal de los fariseos, pero cuando tú das contexto histórico, ellos eran gente que dominaban la escritura. Lo que pasa era que no tenían el conocimiento o no tenían la expertise que hoy en día tú y yo tenemos. Porque ellos venían por tradición. Ellos se encargaban de estudiar las escrituras y ellos habían creído fielmente que el Mesías era un rey luchador para liberarlo de la esclavitud romana. Entonces Jesús llega y viene con otro tipo de liberación que no era que ellos pensaban. Jesús viene a liberarlo internamente, no físicamente. Porque cuando tú eres libre internamente, las cadenas externas caen. Yo decía a mi esposa, hay gente que tiene mucho dinero, y tú lo miras, son pobres. Solo tienen dinero. Hay gente que son pobres o tienen pocos recursos y tú lo miras y parecen de procedencia, porque la mentalidad le cambió. Entonces, iglesia, sean cristianos de reino, cristianos de mentalidad abierta, cristianos de conocimiento. Entonces, ¿para qué? Para que podamos entender mejor las escrituras, porque de ahí es que emana ¿qué? La vida eterna. La salvación de nosotros depende de Jesús, depende de acá. Y no tan solamente de estos 66 libros. Hay otros escritos y hay libros que también no corroboran
y podemos entender mejor esto. A la hora de exponer y de fortalecer nuestra creencia en Cristo Jesús. Que el Señor despierte esa sed de ayuno y oración y escudriñar las Escrituras. El cristiano que tiene esa tres bases sólidas es un cristiano fortalecido, un cristiano firme. Ayuno, oración y la Escritura. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién me puede decir la diferencia entre hebreo, israelita y judío? Vamos a ver. Vamos a ver. Ven, vamos a ver. Sí, pero venga, dígame. ¿Quién me lo dice? Vamos ahí. Sí. Y Benjamín. Un aplauso. ¡Hey! ¿Entendieron? Ya es así. Qué bueno. Ya hay un concepto que quizá muchos desconocíamos. Y ahora cuando leemos o nos hablan, sabemos que, pero hebreo, aguante, tú no me puedes hablar a mí de hebreo en los tiempos de Jesús. No, aguántate. Y ahí cambia, aunque son la misma persona, pero cuando tú me hablas así, ya tú como que te falta un poquito la palabra. Ya ahí no, porque en el tiempo de Jesús no son hebreos, porque los hebreos son todos los descendientes de Abraham, pero los hijos de Esaú no son hebreos, no son israelitas. Ajá. Ahí viene. No, no es antibíblico porque yo dije, todo el israelita es hebreo, pero no todo el hebreo es israelita. ¿Me está entendiendo? Hay, porque no conocemos el concepto, o el que le dijo a usted de conocer el concepto de hebreo. Jesús es hebreo. ¿Por qué? Porque descendencia de ¿qué? De Abraham. Pero todo aquel que no es descendencia de Jacob no es israelita. Entonces yo digo, Jesús el hebreo, porque es descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero lo que son descendencias de Esaú y de los hijos, de los 6 hijos que tuvo Abraham, que la Biblia no lo menciona más adelante, pero hubieron tribus enemigas de Israel que vienen de ahí. Incluso cuando José es echado al pozo, lo sacan. ¿Quiénes son? No, a los hermanitas fue que se vendieron. Creo que fueron los amonitas que lo sacaron y lo vendieron a los israelitas, porque cada tribu de esa, cada descendencia se especializó en algo, en un quehacer, en un medio de productividad. Hubieron muchos que trabajaban con el hierro, eran artesanos, eran productores de joyas, eran mercaderes. ¿Me entiendes? Eran muchos que eran aprovechadores, que estaban escondidos, y cuando pasaba una tribu, un pueblo, lo saqueaban para robarle. Entonces, esa adoración no está mal, está bien. Cuando llega el hebreo, Jesús es hebreo. Amén. Muy bien, muy buena. ¿Alguien más? Aquí estamos, hermano. Wow, qué bueno.
Yo dije, gracias hermano por la pregunta. Yo dije ahorita que muchas veces nosotros queremos como gentiles, como adoptivos, usar términos que no son para nosotros. Si ustedes pueden ver, Abraham tuvo 8 hijos. De la descendencia de Noé, hubo alguien que sin ser de la descendencia de Jacob, Dios la introdujo para que saliera el Mesías. ¿Alguien sabe? Era moabita. ¿Quién? Ru. La moabita. Ru no era descendencia de Jacob. La inyectó. Ay, 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 ay. La ramera tampoco era, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros queremos coger cliché, varón, y cosas que no es para nosotros, que no es Dios, la queremos implementar ahora. Entonces, tenemos que cuidarnos de muchos términos, porque si lo usamos fuera de contexto, lo que traemos es confusión. Entonces, ¿por qué tengo yo que decir que soy hebreo? Si de sangre no soy hebreo. Incluso, sí, incluso tan tal que son tan radicales esa gente, que le dije ahorita que hubo una división entre judíos y samaritanos, porque los judíos decían que eran impuros los samaritanos porque se mezclaron con otra tribu. Entonces tú le saltas a alguien así de que tú eres hebrea, va a decir, tú eres loco. Usted es hija de Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Sí, ¿quién más? El hermano, para abundar otra pregunta y después uno. Es más fácil decir del hebreo, yo predico del hebreo. Yo predico de Jesús. ¿Entiendes? Yo soy discípula del hebreo. Yo sigo al hebreo. ¿Me está entendiendo? Es un poquito más pasable el término. Así. Y ahora. Bien, muy bien. ¿Quién más? Bien. Póngase de pie, iglesia. Y es bueno, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Así que le exhorto, mis hermanos, los lunes, miren, la iglesia, sí, ahora mismo, los lunes de 8 a 9, estábamos dando un estudio de Apocalipsis. Estamos casi terminando. Realmente, la iglesia tiene que empezar a conocer los últimos tiempos. Y parte de los últimos tiempos son esas cosas que estamos hablando. Y perdón, de 8 a 9, de 8 a 9 es el estudio del libro de Apocalipsis. Pero de 9 a 10 se está dando la escuela de predicadores. Le exhorto que el que se motive y se inscriba. Mire, aunque usted no tenga el llamado, aunque usted quizá diga, no, que yo, porque hay líderes que nacen y hay otros que se forman. Hay líderes que nacen y hay otros que se forman. Entonces,
La iglesia entera debe formarse. Y aunque usted sienta que no tiene el don para estar aquí arriba, o no, el llamado, pero el conocimiento enriquece. Amén. Entonces, inscríbase. Ahí me dijeron que el lunes pasado, Víctor, ¿quién más predicó? Un grupo grande empezaron a soltar por ahí, por el grupo de predicadores, tremendo. Entonces, motívese, iglesia. Sembradores de fe. Esperamos que no sea el pastor Joel Familia, María Estel o Miguel, sino que cualquier persona tenga la capacidad de ser usado por Dios, pararse aquí y empezar a desatar lo que Dios tiene para su casa. Amén. Así que bendecimos las personas que nos ven por la transmisión, nuestros pastores que yo sé que están conectados, donde quiera que estén. Esperamos que Dios me lo traiga en sana paz y en armonía y en seguridad. A los hermanos que se quedaron en su casa, los bendecimos también. Y todo el que está aquí también, el Señor sigue añadiendo bendición hasta que sobreabunde. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos. Si no hay algún anuncio por ahí. El 5 de febrero, miren, todo caballero que esté aquí, toda dama que tenga un esposo. Miren, es la primera reunión así de compartir de los caballeros en este año. Así que venga para acá, que vamos a tener temas, vamos a compartir, el hombre es de poco hablar, pero cuando nos juntamos ahí, y quizá Víctor, que es hablanchín, no habla, Víctor no es hablador. El hermano Miguel, yo sé que vamos a empezar un tiempo precioso para los jóvenes de Sembradores de Fe. Amén. Así que Dios, gracias, Señor, te bendecimos. Te damos gloria y honra, Padre amado, porque a ti te ha placido que esta mañana aprendamos de tu palabra, mi Dios amado, de la historia. Señor, gracias porque tú empiezas a poner despertar, empiezas a poner hambre por la palabra, hambre por escudriñar las escrituras, Padre amado, para que su entendimiento y su fe sea más fortalecida, mi Dios. Gracias porque Sembradores de Fe va a otro nivel, va de gloria en gloria, va en conocimiento para lo nuevo que tú traerás a esta casa. Señor, gracias por los pastores. Gracias, Padre amado, por su familia. Señor, gracias por mi familia también, Dios amado. Por cada hermano que está aquí en esta mañana. Señor, gracias porque tú traes bendición hasta que sobreabunde a tus fieles, mi Dios amado. Señor, te pedimos que nos lleves en sana paz, en la comunión del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y recuerde que somos indetenibles. Amén. Salude a su hermano. Salude a su hermano.